Vamos a hablar ahora sobre, ya que estuvimos haciendo la comparación de lo que es apariencia de vida versus verdadera vida, y voy a hacer aquí rápidamente un resumen. Apariencia de vida trataba, para hablarte así brevemente en una o dos oraciones, porque se trajo un montón de información, es aparentar algo que no es. Por lo tanto, cuando uno vive en la apariencia de vida, uno está mal ubicado o mal identificado. Y yo lo enseñé. Yo dije que una de las cosas que está pasando, que ha pasado desde siglos y pasó en la época de Yeshua, lo que pasa hoy. Que había movimientos conciliares, o sea que en la época de Yeshua se llamaban escuelas rabínicas, que tenían sus maestros que interpretaban de la Torah conforme ellos entendían, y entonces los discípulos de cada movimiento de eso eran adoctrinados al pensamiento del maestro, del rabí. Por lo tanto, tenían una identidad con ese movimiento, que es lo que pasa hoy, exactamente lo mismo. Hoy hay movimientos conciliares que adoctrinan a la gente que se sirve de ese movimiento, y entonces tienen una identidad, ¿verdad?, con ese movimiento. Pero ¿qué pasa? En la época de Yeshua estaba eso presente y había muchas escuelas rabínicas, había muchas tendencias de judaísmo y había mucha variedad de interpretaciones, y de pronto aparece allí el maestro, ¿verdad? Jesús español, Yeshua en hebreo, y de pronto trae una palabra que comenzó a causar molestia en los rabinos de su época. Parecía ser que había ahí un maestro que era radical, porque hacía cosas bien distintas a las que muchos rabinos de la época enseñaban. ¿Ok? Por ejemplo, le criticaban por qué él se pasaba con los pecadores. Usted sabe eso. Y cómo tratan de juzgarlo en aquel momento de aquella mujer que viene a lavarle, a enjugarle los pies. Dice si él supiera quién es. Y cuando pasa que ve a Zaqueo para entrar en la casa de Zaqueo, me imagino que muchos estarían sorprendidos, pero ¿cómo este se va a juntar con pecadores? Lo acusaban de que se pasaba bebiendo y comiendo. ¿Usted sabe eso? Porque Yeshua tenía una enseñanza, hermano, que es como yo dije anoche, es la enseñanza de las enseñanzas, es la verdad pura. Entonces él hablaba claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando dice camino, está diciendo en el pensamiento hebreo: yo soy el que vivo conforme a mi Padre. El estilo de vida que tengo es en armonía con mi Padre. Por tener ese estilo de vida es que a mí está en él, está su verdad, que es su luz, su revelación, que va a producir en mí la vida de él. Y eso ningún rabino lo puede decir, solamente él. Porque Yeshua tenía en él la revelación que venía de la luz. Usted va a escuchar mucho en esta iglesia luz constantemente, porque el Señor quiere que usted entienda eso. Nadie más tenía esa luz, solamente la tenía Yeshua, que dijo: yo soy la luz del mundo. Pues cuando habla de luz, está hablando de la revelación y la manifestación pura de aquel que es el Creador. ¿Ok? Y con eso está diciendo que entonces los hombres que no tienen la luz pueden tener una interpretación, ¿verdad?, a medias del Creador. Por eso es que Yeshua en Juan 17, por el versículo 5 por ahí dice, cuando está hablando con sus discípulos, le dice: yo les he dado a conocer tu verdadera identidad. Es decir, que si Yeshua dijo eso es porque entonces, ¿qué conocimiento tenían los demás de Dios de Israel? ¿Entienden, verdad? Por lo tanto, si alguien quiere saber cómo relacionarse correctamente con el único creador, el único Dios verdadero, lo tiene Yeshua. Es interesante
porque Yeshua dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, y si me fuere, vendré otra vez a vosotros. Y una cosa que está diciendo es una interpretación que se llama Sot, que es profunda, que es lo que está escondido, se revela. Es que como en él estaba la luz y la revelación pura del Creador, pues entonces cuando Él dice que a ustedes les conviene que me vaya, y si me voy, regresaré, es porque entonces esa misma luz y revelación vendrá a vosotros, vendrá a ustedes. Lo que se conoce por mis méritos. Porque yo voy a mi Padre y yo rogaré a mi Padre. Y el Espíritu os enseñará todas las cosas que hablan de mí. Eso está hablando en un sentido profundo. El Espíritu, el Ruach, que es el Padre, que va a dar la misma luz y revelación que Él puso en mí, dice Yeshua. Entonces, si tenemos esa bendición, pues entonces, ¿qué hay que andar? Hay que andar por ahí. Y hay que pedirle a Dios que nos dé de su luz y de su revelación. Porque la Biblia que tenemos, la traducción de español, viene de traducciones, de traducciones, de traducciones. ¿Entienden? Y hay ciertas palabras que no son muy bien traducidas. Y eso el Señor lo sabía. Y Pablo habló de eso, que tenía ese temor, que eso iba a suceder y sucedió. Porque el movimiento del Señor, por decirle así, ese movimiento, hermano, comenzó exclusivamente con judíos, con israelitas. Pero cuando fueron muriendo, se fue perdiendo porque se fueron añadiendo los gentiles. Y luego entonces tuvimos gentiles enseñando a gentiles. ¿Entiendes? Dios se metió a Roma y acabó de dañar la cosa. El Señor lo permitió con un plan, seguro, Él tiene un plan. Pero qué bueno, que por lo menos hasta donde yo sé, qué bueno que nos ha tocado a esta generación comenzar a conocer las cosas tal y como fueron establecidas. Y eso va a venir de su luz y de su revelación. ¿Está conmigo aquí? Porque lamentablemente lo que se ha vivido es apariencia de vida, porque los hombres haciendo su esfuerzo, tratando de entender y con copias de copias de copias, con cosas que no están muy bien traducidas, se ha provocado este asunto de la religión y las tradiciones. Y eso es apariencia de vida. Pero es en Yeshua, es en la luz y la revelación que está la verdadera vida. Estuvimos hablando de eso, hermano. Bien, vamos entonces a ver un poquito más allá de lo que el título es habitando entonces en la verdadera vida. Porque si yo habitaba en apariencia de vida y Dios me acaba de hablar y me acaba de enseñar, pues entonces tengo que echar al zapacón esa apariencia de vida y tengo que entonces ver cómo se habita en verdadera vida. ¿Tengo que ver? Así que comienzo por aquí diciendo lo siguiente. En la apariencia de vida, Dios no habita, porque es solo apariencia. Él solo habita en lo que es la verdadera vida. ¿Okay? Él habita, recuerda esto, Él habita en la revelación que viene de su luz. ¿Saben? Ahí es donde Él habita. Ahí es donde Él está. En su luz se encuentra la verdadera vida o el verdadero diseño de vida que debemos adoptar, y este es Yeshua, quien lo representa en toda su plenitud. Si alguien representa ese diseño de verdadera vida, es el Hijo de Dios, Yeshua. ¿Ok?
lleva a entender lo siguiente, que Dios, por lo tanto, o el Creador, no habita en los conceptos o doctrinas que provienen de los hombres. Lo que proviene de los hombres, Él no habita. Jesús dijo en su época, eso usted lo puede buscar en Marcos 7:13, dijo esto bien fuerte: ustedes invalidando la Torá de Elohim, invalidando, dice, con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Y como estas hacéis muchas otras cosas semejantes. Está hablando bien fuerte a los que decían que sabían. Y le señala eso: ustedes con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Son vuestras las opiniones. Es como si él dijera: ¿tú sabes qué? Yo no tengo una opinión propia, yo tengo la luz de mi Padre. Y aquí la palabra invalidar, podemos pensar en español en un montón de cosas, pero invalidar en hebreo es parar. Parece español, ¿verdad? Parar. O sea, parar. Pero no es, fíjate, dice, esa palabra hebrea significa disolver, quitar. Dice, incluye derrotar, dividir, romper, hermano. Dice también hacer que no tenga efecto, frustrar, rechazar. O sea, es como si él dijera: ustedes están realmente trastocando con vuestras opiniones, dañando, frustrando, quitando la vida de la Torah. Eso es fuerte, ¿sabes? Y si yo te doy un resumen de esas 3 letras que están en esa palabra, es tremendo porque esa primera letra de lo que habla es de proclamar, anunciar y comunicar. Pero dentro de este concepto está diciendo que implica nuestra manera de hablar, a nuestra manera. Cuando somos ligeros para hablar, mostramos falta de juicio e inmadurez. Hay mucha gente muy ligera hablando de la palabra, de forma irresponsable. Pues esa palabra implica que muestras falta de juicio e inmadurez. Por lo tanto, cuando aprendemos a refrenar nuestra boca, que es hablar mucho, demostramos que hemos aprendido a pensar antes de hablar y que tenemos madurez. Eso es que la Biblia insiste, y yo lo decía en estos días: acércate más para escuchar. Cuando se ora, ¿te acuerdas? Hablas tú. Cuando tienes intimidad, tú te acercas para escuchar lo que Él te va a hablar. Es una gran diferencia. ¿Ok? Por esta razón es que las Escrituras nos hablan de tener cuidado con la lengua. Proverbios 18:21 lo dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mucho predicador irresponsable está hablando más muerte que vida. Porque si vive en apariencia de vida, en apariencia de vida lo que ella es muerte, es tiniebla. Entonces, ¿qué transmiten? Ese espíritu. Y por eso que las congregaciones, en muchas congregaciones, no está pasando absolutamente nada, porque no se está transmitiendo vida.
porque son cosas de hombre. Y Santiago 3, 5 y 6, hablando de esto, dice: de la misma manera la lengua es un miembro pequeño, seguro, que se jacta de grandes cosas. Mirad como un fuego que se inicia tan pequeño que incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad como un bosque. La lengua está ubicada entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de nuestra existencia de generación en generación y es inflamada por el infierno. O sea, cuando yo estoy moviendo mi lengua para hacerme entender, estoy hablando cosas de apariencia de vida, yo estoy estableciendo, hermano, un fuego, pero un fuego muy dañino. Estoy contaminando almas, porque no estoy hablando la vida, lo que viene de su luz y su grabación. Yo he notado que muchas iglesias donde son bien tradicionales y bien religiosas, lo que hay es un revolú. Y abunda el chisme, y la crítica, y el juicio, y los celos. Porque lo que se está transmitiendo desde el púlpito no es verdadera vida. Pero cuando se transmite verdadera vida, algo diferente ocurre. Hay armonía, hay respeto, hay amor, hay perdón. ¿Usted me está entendiendo? Así que dentro de la interpretación de Marcos 7:13, invalidar tiene que ver con nuestra ligera manera de hablar de forma irresponsable a la hora de enseñar sobre lo que es la escritura, por la Torah. ¿Por qué? Porque podemos enseñar cosas equivocadas como resultado de interpretar a nuestra manera, por lo que pensamos y no por revelación directa de Él. Amén. Aleluya. ¿Ok? Por eso es que al que es predicador o que es pastor, el Eterno le demanda búsqueda, intimidad, porque es ahí donde el Eterno le va a dar luz y revelación. Pero muchos no quieren pagar ese precio y están predicando muerte, maldición, mentira, manipulación, conceptos de hombre, tradiciones. Cuán bendecidos son los que buscan al Eterno, dice Mateo 5. Cuán bendecidos son los que buscan al Eterno con un corazón puro, porque a estos les serán revelados los secretos del Altísimo. La búsqueda con la intención correcta, porque lo quieres conocer, porque tú no buscas por tener información, tú buscas para que Él te forme. Entonces esa pureza de tu corazón, esa intención pura, hace que papá te revele sus secretos. ¿Está conmigo? Entonces, para terminar con esta palabrita, las últimas dos letras, realmente es una res repetida. Significa cabeza, autoridad, sabiduría, conocimiento, inteligencia, mente. Pues entonces esa interpretación implica que podemos estar interpretando conforme a nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra mente, y no en conformidad a la mente, la sabiduría, la inteligencia, la autoridad, el conocimiento, la revelación que procede de su luz. ¿Ok? Así que para poder andar o habitar en la verdadera vida es imperante conocer al Eterno de forma profunda a través de su luz. ¿Está aquí? Que de ahí procede su revelación.
e intervención en la vida del ser humano para guiarlo al cumplimiento de sus propósitos. Dios realmente no te llamó para que de prioridad, de número uno, te sientes cada domingo a calentar un asiento. Dios te llamó porque te llama hijo por causa de Yeshua, te llama ahora hijo, y como hijo y Él como Padre quiere darte Él mismo directamente de su luz, de su revelación, para que tú te identifiques correctamente con Él y puedas descubrir, porque Él te lo puede decir y te lo va a decir si tú le buscas a qué te llamó y qué es lo que tú debes de hacer en esta vida terrenal. Porque algo tienes que hacer para Él. Porque en el reino no hay vagos. En la religión hay vagos. Pero en el reino no. Ay, pastor, me está dando duro. Esto fue prioridad en la vida de nuestro Señor, de Yeshua. Él nunca se apartó de los asuntos de su Padre. Vivir la verdadera vida o habitar tiene que ver con estar en los asuntos del Padre y no fuera de ellos. Acuérdese de eso. Si usted quiere habitar la verdadera vida, usted tiene que estar atendiendo los asuntos exclusivos del Padre y no fuera de ellos. ¿Okay? Así que estar en los asuntos es lo que decir estar habitando en verdadera vida. Así, y habitar en la verdadera vida es lo mismo que decir habitar en Él. ¿Me está entendiendo? El maestro lo dijo bien claro. Juan 14, 10 y 11. No tienes fe, Ramuná, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tener fe que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, tener fe en esto por las obras mismas que habéis visto. Jesús está diciendo aquí, hermano. Cuando dice que yo estoy en el Padre, eso implica tanto. Yo estoy en su revelación. Yo estoy en su propósito. Yo estoy en sus asuntos. O sea, se dedicaba a atender solamente los asuntos de su Padre. Es como decir, el Padre tiene asuntos conmigo y yo estoy para llevar a cabo sus asuntos. Porque sus asuntos son mis asuntos. Su propósito es mi propósito. Sus palabras son mis palabras. Y cuando Él se mueve, yo me muevo con Él. ¿Qué lejos estamos de eso? Queremos atender los asuntos de Dios cuando nos recordamos. Y si acaso tenemos tiempo. Cuando se trata de hablar de la palabra no sabes nada. Y cuando ese hombre no sabe si estamos bien o no porque está tan despistado. Porque eso es vivir la apariencia de vida. Así que esto que te estoy diciendo tiene que ver con verdadera vida. Al estar recibiendo directamente de Él y no a través de conceptos, ideas o doctrinas de hombres, su revelación nos enseñará a tener un comportamiento correcto ante toda situación que se nos presente. Eso no te lo da la apariencia de vida. Solamente eso es posible en la verdadera vida. Porque su misma revelación va a trastocarte tan profundamente que te va a enseñar a tener el comportamiento correcto. ¿Entiendes? Y eso es lo que implica imitadores de Cristo. ¿Ah?
Cuando somos formados con doctrinas de hombres, esas enseñanzas nos conducirán a un comportamiento religioso muy lejos de la verdadera vida. Los religiosos viven en apariencia. ¿Por qué? Porque las enseñanzas religiosas están carentes de luz, que es verdadera vida. Por eso es que en el nombre de la religión se han cometido atrocidades, usted lo sabe. Por eso es imperante decir, hermano, esto es vital, que el ser humano se acerque a aquel quien es luz verdadera y vida eterna. No hay otro abajo, no hay otro lugar, no hay otro callejón. Mientras tú trates de vivir en Dios a tu manera, con tus ideas, te vas a ir de cabeza. Hasta que tú no entiendas que tú tienes que vivir en conformidad a su diseño, las cosas no te van a ir. Isaías 65:16 dice: cualquiera que, escúchame, que sea bendecido en la tierra, será bendecido por el Dios de la verdad. Mira qué tremendo. 65:16. Esa es Reina Valera. Te acabo de decir que es imperante que el ser humano se acerque a quien que es luz, verdad, vida. ¿Ok? Luz, or. Verdad, emet. Vida, jaín. ¿Verdad? Or, emet, jaín. Hermano, te voy a hacer un resumen de esto, porque usted lo escucha así, or, emet, jaín. Eso suena bonito. Tengo entendido que eso es hebreo. El pastor está hablando en hebreo. Sí. Or, emet, jaín. Qué bonito suena. Oye, pero qué lindo suena. Ahí te queda. Ahí te queda. Pero cuando somos curiosos y tenemos hambre de aprender, yo no sé aquí cuántos son hambrientos. Usted va a querer saber por qué suena or, emet, jaín. En español es luz, ¿verdad? Y vida. Luz. No sé, hay quien piensa rápido en el sol brillante, esa es la luz. O un bombillo que pum se prendió. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, no es verdad, es mentira. Mamita. Eso es español. Vida. Esto es saludable y confiado, tengo vida. Pero mi hermano, la combinación de letras que hay ahí, en esas tres palabras hebreas, contiene una riqueza tan extraordinaria que nos da entendimiento y revelación. Mire, lo que proviene directamente del corazón del Padre, para que usted me entienda. Y resumiendo, para no entrar ahí en detalles, porque tiene una Chedi, dos Jodi y una Sofía, una Le. No entrar en eso. El resumen de esto es lo siguiente: significa que la luz, la verdad y la vida habitan en el eterno Creador y Padre, del cual proceden todas las cosas. Amén. Fuera de Él no está. Es en Él que tú vas a tener luz, verdad y vida. Es en Dios. ¿Ok? No es en la religión. Son los apellidos que hemos puesto a Dios, que eso fue lo que tocó el corazón de Orlando. Pastor Orlando allá. Solamente en Él, en su luz, su verdad y la vida se encuentran en Él. Si tú quieres no ser engañado, tienes que andar con Dios. Amén. ¿Ok?
Si tú quieres que nadie te mienta, anda con él, anda con Dios. ¿Ok? Si tú quieres de verdad tener lo que es una abundancia de una vida terrenal en todo el sentido de la palabra, anda con Dios. Porque el Señor sabe cuáles son tus necesidades. Amén, amén, amén. Lo dijo Yeshua. Busca primeramente el reino de su justicia. Y además cosas que tú necesitas vendrán por añadidura. ¿Está conmigo? Primera de Crónicas 29, 11 y 12 lo dice tan tremendo. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuyas, eternos, son la grandeza, el poder, el esplendor, el triunfo y la majestad. Sí, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, a ti, eterno, te pertenece el reinado y la preeminencia sobre todos. Las riquezas y el honor son tuyos para dispensarlos. Tú tienes dominio sobre todos. Contigo hay fortaleza y poder, y está en tu poder engrandecer y fortalecer a cualquiera. Todo eso para ti, si vives para él. ¿Me está entendiendo? Si quieres vivir en apariencia de vida, pues nada de eso para ti. Así que tenemos que acercarnos a la única fuente de vida para llenarnos de su luz, su verdad, hermano, y lo que es Jaim, vida. Separados de estas cosas, vamos a fracasar. Si yo me dedico a ir a la iglesia para cantar solamente coritos y emocionarme y llorar o reírme y me la paso en esa, entretenido en eso, no voy para ningún lado. Entonces yo procuro que yo quiero crecer, yo tengo que tener conocimiento, yo tengo que estudiar, yo tengo que aprender. Entonces sí, que yo voy caminando muy bien. Dios está despertando en mucha gente, en muchos lugares. Esto está poniendo hambre. Te digo porque lo estoy viendo con mis ojitos. Todavía hay mucha gente que todavía está como así, como están como un sueño, están acostumbrados a que los entretengan mucho. Y por eso es que no aprenden. Entonces se les escapa que Yeshua no apareció para entretener a nadie, apareció para enseñar. Pero lo encontró bien lejos. A los israelitas lo encontró lejos. Entonces, cuando alguien se levanta para enseñar, entonces empiezan las críticas. Porque de aquí el criticable dice, no, que yo estoy aquí porque si no cambia el mensaje, pues me voy. Porque aquí se viene a aprender, no a entretenerse. Gloria a Dios. Santo. Precisamente hoy me enteré de algo de eso. Hoy. ¿Sabe una cosa? Yo no voy a entretener a nadie aquí. Porque usted viene aquí y aprende. ¿No quiere aprender con él? ¿Qué puedo hacer? De lo que ya le comienza el mundo. Yo no perdí el tiempo. Enseñaba constantemente. Separados de Él, viviremos en apariencia de vida. Yeshua es quien representa al que vive y habita en verdadera vida. En Juan 15:5, Él dijo, el que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a Él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, ahora, ¿de qué fruto está hablando aquí? De la china, la manzana y los guineos. No tiene una tremenda finca que anda pegado a Jesús. Hermano, del verdadero fruto, o sea, la verdadera manifestación de vida. Estás íntimamente unido a Él, vas a manifestar verdadera vida.
Porque Jesús dijo, por el tipo de fruto que lleven los conoceréis. Mateo 7:20. Por el tipo de fruto que lleven, o sea, por el tipo de manifestación que usted vea, o por su estilo de vida, usted va a saber. O sea, yo puedo dar un fruto para apariencia de vida y dar un fruto para verdadera vida. Usted decide dónde usted quiere estar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podrá ser posible, hablando del verdadero fruto? Oye, eso lo explica. Juan 14:26. La divina presencia que santifica, la que enviará el Padre por mis méritos. Ella os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os dije. Es su divina presencia la que nos enseñará, iglesia. Entonces, si es la presencia divina la que nos enseña, ¿qué es lo que nos pasa? Que no queremos pasar tiempo a solas en su presencia. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la excusa? Ahí no dijeron ni amén. ¿Qué nos va a enseñar? Todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas significa que seremos enseñados por la misma divina presencia para responder en total obediencia al Padre como imitadores del verdadero estilo de vida que lo representa Yeshua. En toda situación que se nos presente, estaremos entrenados a responder correctamente en verdadera vida. Cuando usted ve personas que supuestamente están en la iglesia, supuestamente están metidos con Dios, supuestamente ejercen un ministerio, que usted lo ve actuando de forma carnal, está en apariencia de vida. Porque es imposible, o sea, el que se encuentra y tiene intimidad con Él, es imposible que no cambie. Tú cambias. Eso le pasó a Rabshador. Pablo se encontró con Yeshua y comenzó un cambio radical en él. Eso es que Dios es un Padre de encuentros personales. Y te lo dice inclusive a través del alefato hebreo. La Aleph, la primera, y la Taf es la última. La Aleph tiene que ver el encuentro de Dios contigo desde el ámbito espiritual al terrenal. Y la Taf significa el encuentro divino en lo íntimo y profundo de ti. Ahí está Él. Te lo dice desde el principio hasta el final. Ahora, yo te dije aquí para responder, ¿verdad? Correctamente. No dije, escúchame bien. Dije responder al Padre, no dije reaccionar. Cuando se camina en apariencia de vida, se reacciona. Hello. En toda situación. ¿Por qué? Porque reaccionamos nosotros a nuestra manera. Cada vez que usted se agarre reaccionando ante algo, tiene que bregar. ¿Ok? Cuando se camina en verdadera vida, respondemos en total obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque respondemos en la conducta correcta, que es la conducta del Hijo. ¿Está conmigo aquí? Sí. En la verdadera vida ya no vivimos nosotros. Él vive, habita y se manifiesta a través de mí. Gálatas 2:20 te lo confirma. Ya no vivo yo, sino que Cristo, la Mashiach, vive en mí. Y lo que todavía experimento en la realidad de la presencia del pecado, dice, lo supero. O sea, voy siendo perfeccionado completamente por mi fe obediente. Venía del Hijo de Dios, que me amó y estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte en mi lugar.
Esta verdadera vida se trata de que Él habite y se manifieste en y a través de nosotros. ¿Está conmigo? Por eso, ante toda situación que enfrentemos, vamos a responder en obediencia al Padre, no vamos a reaccionar. ¿Está conmigo aquí? No reaccionando a como se nos antoje, que sería realmente una reacción en la carne, hermano. Reaccionar en la carne es apariencia de vida. Romanos 8:8. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís bajo el control de la mala inclinación, sino bajo el dominio del Espíritu. Por cuanto la presencia divina puede habitar ahora en vosotros. ¿Sabe, hermano? O sea, la verdadera vida se vive sujeta al dominio del Espíritu. Escríbelo ahí. Otra cosa. La verdadera vida se vive sujeta al dominio del Espíritu. Y el dominio del Espíritu, hermano, es simplemente estar rendidos totalmente al Padre que te llama. Como Yeshua estaba rendido a su Padre. Y el Padre tuvo que hablar, estoy contento, no con contemplamiento, ¿verdad? Contentamiento, perdón. Porque veía que Yeshua estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? Así que Yeshua nos dio el ejemplo de vivir sujeto al dominio del Espíritu y no se dio nunca a la carne. ¿Ok? Hubo muchas situaciones que Yeshua enfrentó, por lo menos las que están escritas en las leyes, y dice, wow, ¿cómo reacciona? ¿Verdad? Perdón, ¿cómo obedece? No le dio paso a la carne, que representa la apariencia de vida. Dame un ejemplo. Marcos 5, del 1 al 20. La historia del Gadareno, que tenía una legión de demonios. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Usted sabe lo que sucedió ahí, ¿verdad? Como Yeshua reprendió esos demonios, ese hombre fue libre. En el verso 19, él actuó en verdadera vida. ¿Por qué? Porque mira cómo él actuó ahí. Mas no le permitió lo que se quería ir con el hombre, digo, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales, mira bien, escucha el Espíritu, cuán grandes cosas Hashem, el Padre, hizo por ti. Señor, aleluya. Y cuánta misericordia mostró contigo. Yeshua identificó quién fue el que lo sanó y lo libertó. ¿Ok? Él nunca dijo, ve y dile a los tuyos el gran milagro que yo hice por ti. Cuando creemos que somos nosotros los que sanamos, estamos en apariencia de vida. Pero él, Yeshua vivía en verdadera vida. Decía, no fui yo, fue mi Padre quien te libertó. Porque el que vive en verdadera vida, el Eterno lo va a entrenar para que siempre entienda. Y cuando llegue el momento donde Él se manifiesta, siempre le dará todo el cabo, toda la gloria a aquel del cual proceden todas las cosas. ¿Okay? Eso es humildad. Jesús era manso y humilde. El altivo y orgulloso vive en apariencia de vida religioso, es tradicional. ¿Ok? Otro ejemplo, la hija muerta de Jairo, que resucita. Eso está en Marcos 5, del 21 hasta el 43, de la historia. Y en el verso 43 dice, Yeshua les ordenó, después que ocurre el gran milagro, varias veces, con firme insistencia en esta versión, asegúrense que nadie sepa cómo hice esto, porque ahí
está dando claramente, ¿verdad? Está hablando, yo di una orden, ¿verdad? Pero yo no quiero que nadie lo sepa. ¿Está conmigo aquí? Dice, o sea, asegúrense que nadie sepa. O sea, Yeshua no quería que pusiera la mirada en él. ¿Ok? Siendo él el que... Marcos 7, 31 al 37, Yeshua sana a un judío sordomudo. Marcos 7, 31 al 37. Y el 36 dice, y ordenó a todos que a nadie lo dijeran. Pero mientras más lo ordenaba, más lo proclamaban por todos lados. Marcos 8, del 1 al 10. Es el caso de Yeshua y la multiplicación de los panes y los peces. En el versículo 6 dice, entonces mandó que la multitud se recostase en tierra y tomando los 7 panes, dio gracias y los partió. Yo te pregunto, ¿dio gracias a quién? Al Padre, ¿verdad? ¿Quién fue el que los multiplicó? ¿Sí o no? Marcos 9, 14 al 29. El padre que trae a su niño endemoniado. En el versículo 23 de Marcos 9. Entonces Jesús le dijo, ¿qué quieres decir con eso? Que de si puedes, por supuesto. Ahí no dice, por supuesto que puedes. Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta confianza que será como el Padre ha prometido. ¿Ves cómo Yeshua estaba bien correcto como hablaba? Siempre se cuidó para que siempre todo el cabo, la gloria fuera para el Padre. Eso es verdadera vida. ¿Está conmigo? Te lo digo aquí, será como el Padre prometió. ¿Ok? Jesús nunca dijo que será como Él había prometido de Él mismo. Jesús nunca dijo que era Él el que echaba fuera los demonios. Lucas 11:20. Pero si por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, los sheilim, los demonios, entonces el reino de los cielos se está ofreciendo, o sea, por el dedo de Dios. ¿Ok? Jesús está reconociendo que es el poder de su Padre quien echa fuera los demonios. Juan 5:17. Mas Él les decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando se vive verdadera vida es así. Cuando Él se mueve, tú te mueves con Él. Cuando es apariencia de vida, tú vas a decir, yo trabajo y mi Padre me separa. Así es. Es lo contrario. Es apariencia. Jesús trabajaba en armonía con su Padre. El Padre le ordenaba y el Hijo obedecía. Jesús estaba disponible para atender los asuntos de su Padre en todo momento. O como decimos acá, 24/7. ¿Cuánto están así? Chacho, muy poquito dicen por ahí. Amén. ¿Está disponible para Dios 24/7 o solamente cuando está despierto de día? Y a ciertas horas. De noche ni me llaman. Ya no lo hice. Vamos a levantar, tú coges levantarme así por la mañana. Esa es la mejor hora, Padre. Tú me perdonas, está feita la cama, hermanita. Mira, es cierto, es así que en Juan 4, esto está tremendo. Dice, por ejemplo, el verso 33 y 34, porque estaban hambrientos, querían comer. Dice, se decían pues los discípulos unos a otros, ¿acaso alguien le trajo comida? Porque Yeshua se quería quedar a atender un asunto, ¿verdad? Le digo Yeshua, mi comida es que haga la voluntad del que me envió.
cumple su misión que había sido encomendada. Posiblemente Yeshua tenía hambre, si estaba en este cuerpo, un cuerpo biológico. Pero tuvo que atender un asunto que el padre tenía con una mujer de Samaria. Eso era primero. Luego después si iría a comer seguro. Pero para él había una prioridad, que era atender lo que iba a ocurrir, porque él sabía que tenía que estar ahí. Porque él estaba alerta. Eso Juan 5:19, yo hago lo que hago el padre hacer. Entonces sabía que tenía que estar ahí porque iba a ministrarle a una mujer. Así que le dije, ustedes tienen hambre, mira, porque dice que hay un church, un McDonald's, Burger King, yo voy para aquí, me tengo que atender a una mujer. No sé cómo ustedes ahorita para allá. Yo le pregunto, ¿fuiste inquietado alguna vez por Dios para atender un asunto cuando estabas pensando en comer? No me contesté. ¿No te inquietó Dios hacer algo primero cuando estabas tú pensando en comer? A mí me ha pasado. ¿Estamos dispuestos a atender los asuntos del Padre 24/7? ¿O más puede tu tripa y el hambre que lo que Dios quiere que haga? ¿Alguna vez sentiste que yo te decía, hijo mío, hija mía, hoy te quiero en ayunas? Y tú dijiste, pero no el diablo. ¿Usted te come? ¿Cómo que ayunas? ¿Te vas a comer? Y algunos todavía están batallando porque yo le digo hace como 30 años atrás que ayunaron un día y todavía lleva 30 años pensando. No, eso no pasa aquí, eso pasa por allá, quitamos todo. Una vez de pronto sentiste que Dios te decía, levántate de la cama porque tienes que ir a tal sitio y porque era tarde de noche y dijiste, no, eso son cosas mías, no, que aprendo de eso, eso. Tengo que descansar, te dado de dormir. O verdadera vida o apariencia de vida. Hermano, mire, cuando habitamos en la verdadera vida, nuestro Padre va a continuar mostrándonos lo que debemos hacer para Él. ¿Ok? Juan 5:20 y 30 te lo dije ahorita, porque el Padre ama al Mashiach y le muestra todas las cosas que tiene planeado hacer, y obras mayores aún que estas le mostrarán, hasta que vosotros os maravilléis, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ven? El Padre tiene planeado, fíjate cómo lo dice aquí, Lucas 18, del 18 y 19. Lucas 18, Reina Valera. Le preguntó cierto hombre principal diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguna es buena, sino solo uno, Dios. Y Jesús obedecía a su padre. Era un hijo bien obediente. Sin embargo dijo, no, aguántate ahí. Bueno, mi padre. Este fue un momento donde Jesús pudo haber recibido ese reconocimiento de ser llamado bueno, porque realmente estaba actuando correctamente. ¿Verdad que sí? Sin embargo, no lo permitió. Por el contrario, corrigió al hombre diciendo que solo Dios es bueno. Cuando damos siempre todo el honor, el cabot, que es la gloria, ¿verdad? Todo el reconocimiento a nuestro Padre eterno, es porque habitamos en verdadera vida. Cuando es lo contrario y tomamos el reconocimiento para nosotros mismos, lamentablemente estamos caminando en apariencia de vida.